Buenos días con todos. El día de hoy en mi grupo vamos a hablar sobre el declive del conductismo, que en este apartado se exploran los inicios del pensamiento cognitivo en la psicología, en especial con la psicología social. Aquí vamos a destacar los aportes como la teoría de la disonancia cognitiva y la visión activa de la percepción y el pensamiento propuesta por Bronner. Estas ideas marcaron una ruptura con el conductismo y sentaron las bases para el desarrollo de la psicología cognitiva moderna. Entonces, sin más, podemos empezar. Empezamos con la lingüística cartesiana. Aquí tenemos a Noam Chomsky, lingüística y pensador radical. Desafió el conductismo dominante en los años 50. Aquí retoma ideas racionalistas de Descartes y propuso que el lenguaje es una capacidad que es exclusivamente de los humanos, basada en estructuras mentales innatas y que no son aprendidas por simple asociación o refuerzo. Entonces Chomsky también criticó el libro Conducta Verbal de Skinner por usar conceptos como estilo y refuerzo de forma vaga y poco científica. Según él, cualquier respuesta verbal puede justificarse con algún estímulo, lo que impide predecir o controlar el lenguaje. También rechazó ideas como el reforzamiento remoto por considerarlas confusas e irreales. Ahora vamos con las primeras teorías de la psicología cognitiva y el estructuralismo. Entonces, por ahí de los años 50 y 60 surgieron nuevas teorías cognitivas que fueron influenciadas por el estructuralismo europeo. Este movimiento fue liderado por figuras como Piaget y Levi-Strauss. Buscaba explicar la mente humana mediante estructuras abstractas, aunque tuvo poco aceptación en Estados Unidos. Este sí influyó en algunos psicólogos como Bronner y el interés por el pensamiento humano. Entonces, aquí Chomsky igual dice que, aunque no era estructuralista él, compartía su enfoque racionalista. Su crítica al conductismo y la teoría de una gramática universal innata impulsaron el estudio de la cognición, a diferencia de Piaget, ya que sus ideas perdieron fuerzas. Las de Chomsky evolucionaron y siguen influyendo en la ciencia cognitiva que está actualmente. Ahora vamos con el tema de la cognición, de la psicología social a las nuevas teorías cognitivas. Entonces, por los años 40 y 50, la psicología social estudiaba al ser humano como un individuo en interacción, utilizando conceptos mentales comunes. Dentro de este contexto, Festinger propuso la teoría de la disonancia cognitiva, que esta explica cómo las personas buscan coherencia entre sus creencias y acciones, intentando reducir este malestar cuando hay contradicciones. Por otro lado, tenemos a Bronner. Desarrolló la teoría de New Locke, defendiendo que la percepción no es pasiva, sino moldeada por la personalidad y el entorno. También estudió el pensamiento y la formación de conceptos como procesos mentales activos que son guiados por estrategias y no por simples asociaciones del estímulo-respuesta. Estas ideas impulsaron el resurgimiento del interés por la cognición dentro y fuera del conductismo. La naturaleza de la ciencia cognitiva. La ciencia cognitiva surge como un esfuerzo interdisciplinario que busca entender la mente humana mediante modelos computacionales. Esta disciplina se basa en la idea de que la mente funciona como un procesador de información, similar a una computadora. Los conceptos claves que sustentan estos son representación, reglas, retroalimentación, información y computación. El cambio de mirada. Antes se pensaba que solo los humanos podían tener metas, pero se descubrió que incluso una máquina simple como lo que es un termostato puede actuar con propósito gracias a la retroalimentación. Esto significa que puede medir un resultado, comprobarlo con una meta y corregir su acción. Reglas y representaciones. La mente usa reglas para manipular presentaciones del mundo, como si hicieran cálculos. Este modelo explica cómo tomamos decisiones, resolvemos problemas y entendemos el lenguaje. Inteligencia artificial e ingeniería inversa. Alan Turing propuso una prueba para ver si una máquina puede pensar, si no puede distinguir de una persona en una conversación escrita, entonces es inteligencia. La IA pura intenta hacer que las máquinas actúen como humanos, mientras que la simulación por ordenador busca imitar cómo pensamos en realidad. Programa y cerebro. Así como un programa puede correr en distintas computadoras, la mente, el software, puede ser entendida sin depender completamente del cerebro, el hardware. Esta idea ayuda a explicar cómo funcionan nuestros pensamientos desde el punto de vista. Como podemos ver, dentro de la ciencia cognitiva hay dos enfoques: la IA pura, que busca que las máquinas realicen tareas humanas sin importar cómo lo hagan, y la simulación por computadora, que intenta imitar el procesamiento mental humano real.
Finalmente se estableció una analogía entre mente y programa y cerebro y computadora. Así se sostiene que el pensamiento no depende tanto de la estructura física, sino del software mental que se abarcar con una parte del texto que es las máquinas propositivas. En el siglo XVIII, James Watt desarrolló un regulador centrífugo que ajustaba automáticamente la presión de las calderas de vapor. Este dispositivo era considerado como una máquina propositiva. Actúa para mantener un objetivo, o sea, una presión constante. También este avance marcó en un giro en la idea de que solo los humanos podían tener conductas rígidas o metas. Se convertía, a pesar de que los sistemas mecánicos también pueden ajustarse y autorregularse sin necesidad de conciencia. Esta idea serviría más tarde como base para explicar la conducta humana en términos de sistemas regulados de información. En 1943, Robles-Rouille y Bidwell explicaron la retroalimentación informativa, que es como un mecanismo presente tanto como en los sistemas mecánicos como en los organismos vivos. La retroalimentación es un ciclo dinámico donde la información que se recibe del sistema es modificada su conducta y esta conducta afecta nuevamente a la información que se recibe. Esto permitía explicar conductas dirigidas a metas sin necesidad de una mente consciente, ni de una idea fantasma o una máquina fantasma. Se establece una analogía como el comportamiento humano. También nos guiamos por las metas y ajustamos nuestra conducta en función de que la información que recibimos por parte. El concepto de información en psicología. La información física o mental. Se empieza a entender que la conducta puede ser controlada, no solo por estímulos físicos, sino por información, algo no necesariamente tangible. Un ejemplo podría ser que un termostato mecánico puede ser bimental para encender o apagar la calefacción según la temperatura, mientras que un sistema digital más moderno utiliza sensores y datos. Esta idea de información se convierte en un puente entre las ciencias físicas y las ciencias cognitivas. La información puede explicar fenómenos mentales sin recurrir al alma o al dualismo según Descartes. Así nace una nueva manera de entender la mente como un sistema que procesa, codifica, transmite y modifica la información. También se le había visto a la mente como una máquina de propósito general. A diferencia de las máquinas simples como un termostato, el cerebro humano se considera como un dispositivo de propósito general, capaz de realizar múltiples tareas como razonar, hablar, recordar, comprender. Y ahí surge la idea de que, así como las computadoras ejecutan diferentes programas, la mente humana también funciona con reglas internas que transforman esta información. Esto abre camino para aplicar la metáfora computacional al estudio de la cognición y las entradas y los procesos. Alan Turing y la inteligencia artificial. Alan Turing en 1950 se formula una famosa pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? En lugar de intentar definir pensar, propone la prueba de Turing. Es una máquina que puede mantener una conversación con un humano sin que éste sepa que habla con máquinas. Entonces puede considerarse como inteligente. Esta propuesta marcó el nacimiento del campo de la inteligencia artificial. Poco después, John Markit acuña al término IA o inteligencia artificial y lidera investigaciones para crear máquinas que simulen estas funciones humanas. Muy bien, la IA pura versus la simulación cognitiva. Dos caminos de la inteligencia artificial. La IA pura busca que las máquinas hagan tareas inteligentes sin importar si lo hacen como los humanos. Ejemplo, programas de ajedrez. Mientras que la simulación cognitiva busca que las máquinas imiten los procesos mentales humanos reales paso a paso. Ambas corrientes coinciden en que la inteligencia puede ser entendida como un procesamiento de información. Esto influye fuertemente en la psicología, que comienza a abordar el cognitismo para centrarse cómo se procesa, almacena y se usa la información. El proceso de la información
de la psicología. La nueva psicología cognitiva concibe que la mente es como un sistema que recibe entradas, que transforma mediante los procesos internos y produce respuestas. Un hito fue el trabajo de George Miller de Magical Number, que explicaba que en 1956 demostró que la memoria a corto plazo tiene límites definidos. Solo podemos recordar entre 5 a 9 elementos al mismo tiempo. Esto evidenció que la mente tiene estructuras y límites funcionales como una computadora. Aunque se habla de una revolución cognitiva, algunos autores señalan que fue más una evolución a una ruptura radical. La nueva psicología cognitiva retoma muchas ideas del pasado como la mente como procesamiento de ideas y la actualiza con un lenguaje tecnológico. Lo más revolucionario fue la forma de pensar la mente como una máquina simbólica capaz de computarizar, regular y aprender. El conductismo fue duramente cuestionado por Noam Chomsky, quien criticó la obra Conducta Verbal de Skinner. Argumentó que los conceptos fundamentales del conductismo, como esfuerzo y estímulo, eran vagos y no podían explicarse con precisión a la conducta verbal humana. Según Chomsky, el lenguaje es una habilidad que no puede ser explicada únicamente por el aprendizaje observable. Chomsky propuso una teoría innatista y racionalista del lenguaje. Sostenía que los seres humanos poseían un conjunto de reglas gramaticales internas que permitían generar oraciones nuevas. Esta versión defendía la existencia de la estructura mentalista, que guían el lenguaje alejándose completamente de una visión conductista, basada solo en lo observable. La psicología del aprendizaje animal también empezó a mostrarse imitación. Los esposos Brennan estableció profesiones animalistas, descubriendo ciertas conductas intensivas interiores con el conductismo, lo cual contradecían la ley del aprendizaje universal en la conducta defendida. John García, por su parte, descubrió que las ratas desarrollaron aversión al sabor de un alimento que provocaba malestar, incluso si el afecto era diferido. Este hallazgo rompía con los principios clásicos del conductismo, demostrando que la biología y la evolución imponen límites naturales al aprendizaje. Jean Piaget desarrolló la epistemología genética, una teoría del desarrollo cognitivo, basado en las etapas según Piaget. El pensamiento infantil cambia cuantitativamente a medida que se desarrolla, y cada etapa está rígida por estructuras mentales, propias que no pueden acelerarse por medio de la educación. En el ámbito de la psicología social, Leon Festinger formuló la teoría de la distorsión cognitiva. Esta sostiene que cuando una persona experimenta contradicciones entre sus creencias y sus acciones, surge una tensión mental, que la impulsa a cambiar alguna de las dos que restablece el equilibrio psicológico. La aparición del concepto retroalimentación permitió explicar la conducta como un proceso orientado a metas. Estas ideas transformó la visión mecanista tradicional e hizo posibles considerar a los organismos como sistemas positivos, que se autorregulan a través del procesamiento de información. Con el desarrollo de la computación surgen nuevos modelos mentales. La prueba del Turing planteó que si una máquina puede imitar pensamientos humanos, entonces pueden considerarse inteligentes. Junto a esto, George Miller demostró los límites de la memoria humana, impulsando la creación de la psicología cognitiva como una disciplina basada en el análisis de la mente.